Veamos los problemas que son de distribuciones continuas, ¿sí? Acá tenemos el siguiente, que nos dice el tiempo de vida de un marcapasos sigue una distribución exponencial. Como ven, entonces, acá nos están dando el tipo de distribución. Esto es bien importante que lo entendamos, porque cuando estamos hablando de distribuciones teóricas, por lo menos en las discretas y en las continuas, asumimos que conocemos la distribución y, por ende, que conocemos los parámetros de la población. Entonces, en este caso, cuando nos dicen que se tiene una distribución exponencial con media de 16 años, ya nos están dando la media poblacional. Entonces, se pide la probabilidad de que a una persona que se le ha implantado un marcapasos se le deba de implantar otro antes de 20 años, ¿no? Y si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que haya de cambiarlo antes de 25 años? Entonces, esto es un condicional, ¿no? Pero veamos el inciso A. En el inciso A es bastante sencilla su resolución. Es una distribución exponencial. Tenemos que plantear la función de distribución de acuerdo a la fórmula que corresponde. Y como nos dicen que se debe implantar otra antes de 20 años, simplemente hacer la integración, o en su caso utiliza la función de densidad acumulada, reemplazar los datos y obtener la probabilidad, que en este caso sería de 0,7135. ¿Lo pueden ustedes corroborar, por favor, con la aplicación? ¿Le sale ese valor? Aló. Bien, ¿cómo les fue? ¿Obtuvieron los resultados? Sí, ¿verdad? Es bastante sencillo. Muy bien, veamos el inciso B. Si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años, ¿no? Esta es una condicional, ¿cuál es la probabilidad de que haya de cambiarlo antes de 25 años? Entonces, nuevamente, el tiempo es menor o igual que 25 años. Como es una distribución o es una probabilidad condicional, tenemos que plantear la función como tal, que nos dice la probabilidad de que sea menor de 25 años, dado que ya ha funcionado 5 años. Entonces, en la parte del denominador vamos a tener la intersección y en el numerador la absoluta. Acá se los he puesto de una manera gráfica, ¿cómo tendríamos que encontrar eso? Como tiene que durar más de 5 años, porque ya ha durado 5 años, tenemos que encontrar la probabilidad de que sea 5 hacia infinito. Y para el numerador tendríamos que encontrar la intersección. Entonces, esto también tendría que ir desde 0 hasta infinito, pero nos están diciendo antes de 25 años, por lo tanto la intersección va a ser entre 5 a 25, ¿no? Y esa es la probabilidad que tendríamos que encontrar. Muy bien, hechos entonces los reemplazos, encontramos que la probabilidad es de 0,7135. Acá hay algo interesante a observar, y es lo siguiente, fíjense, llegado el caso, la probabilidad condicional no delimita el cálculo. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad no tiene memoria. Simplemente se rige por los tiempos en los cuales nosotros queremos hacer el análisis. ¿De acuerdo? Fíjense, sigue siendo la misma probabilidad de ocurrencia.
Muy bien, entonces en base a ello, nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las probabilidades para una función exponencial. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Inge, disculpe, ¿cuándo se integra y cuándo se deriva en una función de distribución Ya, está continua? Eso bien. no estoy entendiendo muy bien. La función de densidad exponencial viene dada por esta fórmula. Vamos a ir por la simbología primero. Viene con una letra minúscula, ¿ya? Y la función de densidad acumulada ya vendría a ser la integral. Esta es la ecuación. Acá lo único que tenemos que hacer es integrar. ¿Por qué tenemos que integrar? Porque estamos encontrando el área que se encuentra bajo la curva y esa área, ¿qué va a ser igual? A la probabilidad de ocurrencia, ¿no es verdad? Entonces, por principios de la probabilidad, el área encerrada bajo la curva entre los límites, en este caso desde 0 a infinito, debería valer igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá, de hecho, no podemos derivar, porque derivar significaría encontrar un valor puntual, y eso no se da. Lo que hacemos es encontrar un área, que es la probabilidad. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Perfecto. ¿Ninguna otra consulta? Veamos el siguiente problema. Suponga que se puede reservar una sala de conferencias para cierta empresa, pero no más de 4 horas. ¿Ya? El uso de la sala de conferencias tal que a menudo tienen lugar conferencias largas y cortas. De hecho, se puede suponer que la duración de una conferencia tiene una distribución uniforme en un intervalo de 0 a 4. Entonces, ¿cuál es la función de densidad? No nos están dando acá una función de probabilidad, pero nos están dando un límite de tiempo, por no más de 4 horas. Entonces, lo que podemos asumir, ¿no? Y eso le pongo el énfasis, es que esta es una distribución uniforme, es decir, que se tiene la misma probabilidad que una conferencia tenga una corta duración o que tenga una larga duración. ¿De acuerdo? Y por supuesto, esto sería con un intervalo de 0 a 4. Entonces, ¿cuál sería la función de probabilidad? Un cuarto, ¿no? Porque es límite superior menos límite inferior. La misma probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad que cualquier conferencia dada dure al menos 3 horas? ¿Qué significaría eso? Que sea mayor o igual que 3. Les vuelvo a reiterar, cuando estamos hablando de distribuciones continuas, el mayor o el mayor igual se confunden, no existe una diferencia. Eso no ocurre con las distribuciones discretas. Y finalmente, determina la media y la varianza de la distribución. Eso viene por fórmula, ¿no es verdad? Que la tienen en la aplicación y también en los formularios y en los textos de consulta. Mayor complicación no existe. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vámonos entonces al siguiente problema. Este sí es un problema que siempre lo resuelvo porque tiene mucha implicación en lo que es la explicación de la distribución continua y principalmente de la distribución normal. Y nos dice lo siguiente: una máquina automática llena latas de una bebida gaseosa siguiendo una distribución normal de media de 34, ¿no? No es un valor promedio, es un valor puntual. Este es el valor medio de la distribución poblacional y es su desviación estándar. Entonces tenemos 33 menos 34 dividido entre 1,5 y es lo que estamos encontrando. Cualquier valor que se encuentre por debajo de 33. Entonces, con esos valores encontraríamos que Z equivale a menos 0,66. ¿Sí? Y por simetría es lo mismo que decir valores que estén por encima de más 0,66. O sea, vamos a encontrar la misma probabilidad. En su aplicación, ¿ustedes cuál es la ventaja que tienen? No tienen que encontrar Z, que es lo que estamos calculando acá. Lo único que hacemos es reemplazar la media, la desviación estándar y X. Y por supuesto encontrar la probabilidad de que se encuentre un valor por debajo de 33. ¿Pueden corroborar el resultado con la aplicación, por favor?
Inge, me sale 0,25249. Ya, bueno, eso se debe principalmente a la aproximación que se hace. Yo he utilizado una tabla, por eso es que tengo un valor un poco mayor. Pero estaríamos hablando prácticamente del mismo valor, ¿no es verdad? Pero vamos a ver, distribución normal, μ es 34, ¿sí? 1.5 y x sería 33. 25, 24, ¿no? Está bien. Ahora hagan el valor para el superior. Bueno, tendrían que ser con μ igual a 0, sigma igual a 1 y x igual a 0,66. Les tiene que salir la misma probabilidad. ¿De acuerdo? No hay problema, ¿no? Bueno, veamos el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? La máquina automática de llenado puede ser ajustada para cambiar el volumen medio o para que únicamente el 1% de los datos tuviera 33 centilitros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como nos están dando acá un límite de defectuosos, o sea, solamente podemos rechazar el 1%. En otras palabras, de cada 100 latas, solamente podemos rechazar una. Entonces, ¿qué tenemos que ajustar? Fíjense, esta es la ecuación genérica. Y nos están poniendo el límite inferior de 33. La desviación estándar sigue siendo la misma. Entonces, si nosotros queremos rechazar solamente el 1%, la transformada de esta ecuación, ¿a qué debe igualarse? Al 0,01. Y en base a ese 0,01, nosotros deberíamos encontrar ¿qué? μ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dada esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá tendríamos que sacar la transformada z y sacar la inversa de 0,01 para igualarla a la transformada z. Y de ahí despejar μ. En el caso de la aplicación, ponemos ¿cuánto? ¿Qué tendríamos que hacer con la aplicación? No podemos resolver con la aplicación, ¿no es verdad? Lo que sí tendríamos que hacer es poner lo siguiente. Que μ vale 0, que sigma vale 1 y que la probabilidad es de 0.01. Entonces, lo que nos va a dar es x igual a menos 2.32635. Y ese valor es la transformada de esta probabilidad. Y ese valor hay que igualarlo a 33 menos μ dividido entre 1,5. ¿Me han entendido? Cada vez que nosotros hacemos esta valoración, estamos haciendo la transformada z. Y con la transformada z hacemos la lectura de el área acumulada hasta ese valor en la distribución estandarizada. Es decir, cuando μ es igual a 0 y sigma es igual a 1. En este caso, no podemos trabajar directamente. Esa es la falencia que tienen las aplicaciones. Entonces, tenemos que trabajar con esto para la distribución estandarizada. En μ igual a 0 y sigma igual a 1. Obtenemos cuánto vale el valor de z y ese valor de z lo igualamos a esta ecuación para despejar μ. Entonces, trabajen en sus hojas, por favor. Con μ igual a 0, sigma igual a 1 y la probabilidad acumulada de 0,01, van a encontrar que x es igual a menos 2,33, si quieren, redondeando. Y ese valor lo igualan a esta ecuación. Entonces, ¿cuánto les daría el promedio?
36,50, ¿verdad? Sí, Inge, eso sale. Ahora, por favor, no solamente estén fijándose en los números, en encontrar un resultado, sino también analícenlo si ese resultado es factible, si es creíble. Porque acá nos están diciendo un valor mínimo. ¿Y qué pasa si la lata tiene un valor máximo, una capacidad máxima? Así como existe variación para los valores inferiores, también existe variación para los valores superiores. Entonces, con esto estás asegurando que vas a tener un llenado por encima de 33. Pero también podrías estar corriendo en el riesgo de ¿qué? De que algunas latas derramen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Como tienes 36, estarías sirviendo algo así como 37, como 38 centilitros con una desviación estándar. Entonces, si la lata no tiene un volumen muy alto, que también tiene que ser porque nos cuesta, ¿no? Mientras más grande la lata, más costo es. Entonces, podríamos estar derramando. ¿Me ha dejado entender, jóvenes? El silencio es lo que más me desespera. Si no me han entendido, díganme no, o díganme sí. ¿Me han entendido? Sí, Inge, se está comprendiendo. Ya, perfecto. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿qué sería para ustedes más adecuado? ¿Mover el promedio o reducir la variabilidad? De hecho, lo que deberíamos hacer es tratar de reducir más que todo la variabilidad. ¿Y cómo podemos reducir esa variabilidad? Lo primero, utilizando elementos que sean de alta calidad, que tengan una buena precisión, ¿no? Lo segundo, haciendo un mantenimiento adecuado de la máquina. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. No es tanto el valor promedio, es la desviación estándar en la que deberíamos trabajar en la parte práctica, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, respondido el inciso B, el inciso C, ¿qué nos diría? Eligiendo 10 latas llenadas con la máquina, como se describe originalmente, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna sea desechada? ¿No? Entonces, en base al inciso A, ¿qué tendríamos que ver? Que la probabilidad de ser desechada es de 25.24, creo que le salió, ¿sí? Y tendríamos que utilizar la distribución binomial. Entonces, esta es la probabilidad de rechazo. Lo que queremos es que ninguna lata sea rechazada. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, encontraríamos la probabilidad de que en 10 latas ninguna sea rechazada. Es apenas del 5%. Entonces, una baja probabilidad, ¿no? Alguna lata siempre será rechazada en esa muestra de 10. ¿De acuerdo? Fíjense cómo de una distribución continua hemos pasado a una distribución discreta. En el inciso D, si se eligen 500 latas llenadas con la máquina como se describe originalmente, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 100 sean desechadas? Al menos 100. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer la sumatoria de la probabilidad binomial. ¿Desde 100 hasta cuánto? Hasta 500. Por supuesto, ustedes en la aplicación no tienen mayor problema en ello, ¿no es verdad? Buscan la distribución binomial, ponen n que son 500, la probabilidad 0.2546 y x de 100. Y lo único que habría que hacer es que sea mayor o igual. Y les va a dar el punto 99826. De que al menos 100 sean desechadas. Si no tuviéramos la aplicación, tendríamos que trabajar con la aproximación. Entonces, haciendo una aproximación con la distribución normal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La cantidad de latas multiplicada por la probabilidad de ocurrencia. Y nos va a dar
un promedio de 127,3. Y luego la desviación estándar, que va a ser 500 por P por Q, y nos da 9,74. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando esos valores acá, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué tendríamos que poner acá? ¿Cuánto? ¿100? Nos están diciendo que sea por encima de 100, ¿no es verdad? Muy bien. Acá hay un error adrede, a propósito. ¿Y cuál es? Tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. ¿Y qué habíamos dicho con estas distribuciones? Cuando hacemos la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial, tenemos que hacer el ajuste de Yates de 0,5. Por lo tanto, acá, ¿qué valor tendría que ser? No es 100, ¿no es verdad? ¿Cuánto tendría que ser? 99,5. ¿De acuerdo? 99,5. Y con esos valores recién entramos a la distribución normal. A ver, a mí lo que me ha salido con distribución binomial es 0.99826. Ahora haremos la aproximación con la distribución normal. Entonces, mío, ¿cuánto va a ser? 127.3. Sigma 9.74. Y X 99.5. Y tiene que ser mayor o igual. Y me sale 99.784. Bien próximo a 99.86. ¿Se ha entendido? No se olviden, acá lo que tenemos que hacer es el ajuste, ¿no? No es 100. Acá tendría que ser 99,50. No es 100. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tienen lo que son las aplicaciones, o mejor dicho, la resolución de problemas con distribuciones teóricas continuas. No hay mayor dificultad. Lo único que tenemos que hacer es identificar a qué tipo de distribución nos estamos refiriendo. Si es una uniforme, si es una exponencial. Utilizar la función de densidad de probabilidad e integrarla, si queremos ir por ese camino. Utilizar tablas o en su defecto la aplicación, que es lo mismo que la función de densidad acumulada, y encontrar la probabilidad que corresponde. Y en la distribución normal, pues obviamente tener bien claro, ¿no? Cuando tenemos que trabajar con la distribución normal estandarizada, si fuera el caso, o hacer el reemplazo directo de los valores. Y si estamos haciendo una aproximación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la corrección de Yates. Nada más. Así de simple es las funciones de distribución continua. Finalmente, no se olviden, cuando estamos trabajando con funciones de distribución teórica, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Estamos asumiendo que conocemos la población, por eso es que conocemos la distribución. Y consecuentemente también conocemos los parámetros, en este caso mu y sigma, que corresponden a la población. Bien. ¿Alguna pregunta?
Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, lo que significan ejercicios del teorema del límite central los vamos a resolver el día miércoles, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, lo único que quiero es que se entienda lo que hemos resuelto ahora. Siempre conocemos los parámetros cuando asumimos que estamos trabajando con una distribución teórica conocida. Ahora, como ya estamos en conocimiento de estos temas, ¿cuándo damos nuestro tercer parcial? ¿Les parece el sábado 7? ¿Está bien? Ya, el sábado 7 entonces, ¿sí? Va a incluir teorema del límite central, distribuciones teóricas discretas, distribuciones teóricas continuas y el teorema del límite central. ¿De acuerdo? Inge, disculpe, el sábado 7 tenemos examen en materias básicas. Bueno, entonces, ¿qué sábado quieren dar? ¿El 14? Sí, estaría bien, Inge, por favor. Ya, el 14 entonces el examen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso tendríamos cubiertos los temas. Como les digo, el teorema del límite central, para que se entienda claramente, lo voy a explicar el día miércoles, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las diferencias con las distribuciones teóricas. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen ninguna consulta, nos vemos el día miércoles. ¿Está bien? Hasta luego, Inge, gracias. Que les vaya bien, cuídense. Adiós.